Vamos a leer de Colosenses capítulo 2, el versículo número 8. Dice la Biblia: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimiento del mundo y no según Cristo. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Nos permites estar reunidos, Señor, el primer día de la semana, y el fin, Señor, es que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias por cada hermano que ha acudido en este día. Gracias también, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra una vez más. Ruego, Señor, que seas hablando a cada uno de nosotros y nos permita, Señor, ser edificados. Bendice este tiempo de predicación y pedimos la guía de tu Espíritu Santo, obrando en nuestras mentes y corazones. Gracias por este momento y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. A la luz del texto que acabamos de leer hace un momento de la carta a los Colosenses, vemos una gran preocupación por parte del apóstol Pablo. Tiene un tono de urgencia porque se aprecia claramente a lo largo de toda la carta. Uno de los grandes peligros que había en la iglesia de Colosas era la mezcla que habían llegado algunos a tener entre judaísmo, piensen ustedes en eso, gnosticismo y cristianismo. El cristianismo en sus verdades fundamentales estaba siendo amenazado. Algunos habían llegado a mezclar estas tres cosas. El gnosticismo, que ya sonaba como filosofía por allí. Por otro lado, el judaísmo, aquellos que decían que había que circuncidarse, guardar la ley. Y aparte de eso, le sumaron algunos conceptos de cristianismo. ¿Cómo sería una mezcla de esa índole? Entre judaísmo, entre cristianismo y gnosticismo. La carta gira en torno a corregir precisamente sobre este problema. Había un gran peligro. El peligro era que la verdad de Dios, el evangelio puro, se distorsionara. Llegase al punto de que esta mezcla entre estas tres cosas llegare a reemplazar la doctrina, la verdad de Dios. Y Pablo entonces escribe esta iglesia. Le escribe y le dice que es muy importante que ellos tengan cuidado. El versículo 8 que leímos dice: mirad que nadie os engañe. Parte del engaño incluía eso, esa distorsión del cristianismo verdadero. Evidentemente el apóstol Pablo quiere llevar a la iglesia allí a que sea totalmente cristocéntrica. No se podría ser cristocéntrica la iglesia, los creyentes, si permitían esa mezcla, ¿no? Si algunos de ellos aceptaban el judaísmo, estaban rechazando la obra de Cristo completa. Otros, si aceptaban el gnosticismo, estaban dejando de ser cristocéntricos. Y Pablo entonces dice que es importante que ellos se mantengan firmes en cuanto a la doctrina de Cristo. En pocas palabras, debían ser cristocéntricos. Este capítulo segundo entonces les llama la atención para que tengan cuidado. Mire que el versículo inicia con ese mirad de una forma imperativa. Es una orden. Tengan mucho cuidado. Les llama la atención para que se revisen realmente si están viviendo de acuerdo a Cristo. O por el contrario, están dejando de que ya sea el judaísmo o el gnosticismo se mezcle y les distorsione de la fidelidad a Cristo. Pero lo interesante de notar es que Pablo menciona en el versículo 8, una palabra, dice que todo esto de la distorsión, del engaño, corresponde a las tradiciones de los hombres. Y que esas tradiciones de los hombres son conforme a los rudimentos del mundo. Y dice Pablo, y no según Cristo. ¿Recuerdan el peligro? El peligro de dejar de ser cristocéntricos por comenzar a aceptar filosofías humanas, tradiciones de hombres, aceptar rudimentos del mundo. Todo esto es un grave peligro que no solo se cernía sobre el tiempo de la iglesia de Colosas, sino también en nuestros tiempos. Hoy deseo de predicarles de algo que he titulado bíblicos o tradicionalistas. En primer lugar, quiero que entendamos en esta hora que el apóstol Pablo les dice, evalúen el origen de sus prácticas. Versículo 8, dice de esta forma, la primera parte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo entonces dice, evalúen el origen de sus prácticas. Esto tenían que hacerlo. El llamado de atención de Pablo es muy enérgico, ¿no? Él dice, mirad. Recuerden que no es un miren, es un mirad de una orden, un imperativo. Se hace algo urgente, dice Pablo. Están en serio peligro. Y el peligro es de que ustedes se dejen desviar y que no estén andando de acuerdo a Cristo. Por eso deben mirar, analizar, evaluar, revisar el origen de sus prácticas, debido entonces al real peligro que había. Los creyentes colosenses debían tener mucho cuidado en cuanto a lo que practicaban, es decir, la procedencia de sus prácticas.
¿Cuál era la fuente? Recuerden que algunos estaban practicando el judaísmo, otros el gnosticismo. Y Pablo dice, tengan mucho cuidado, revisen el origen de sus prácticas. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los orígenes de lo que ustedes practican y permiten en su propia vida e incluso dentro de la iglesia? En nuestros tiempos, hermanos, gran parte del desvío que existe a nivel doctrinal dentro de algunos cristianos y en algunas iglesias se debe al descuido de ese principio que acabo de mencionar. Evaluar el origen de las prácticas. Ellos debían preguntar de dónde viene. Y lo más triste es que cuando uno le pregunta a un cristiano, ¿por qué cree lo que crees? Ellos dicen, porque siempre se ha hecho así. Y caen en lo que ya hemos mencionado en varias ocasiones, en la llamada fe del carbonero. ¿Se acuerdan? ¿Por qué cree lo que crees? Le preguntaban en aquel tiempo y le llamaban así al carbonero. Era una persona que quizá no era muy docta, no muy instruida, y le preguntaban, ¿por qué cree lo que crees? ¿Qué crees tú? No, yo creo lo que cree el cura. Bueno, ¿y qué cree el cura? Lo que cree el obispo. ¿Y qué cree el obispo? Lo que cree el arzobispo. ¿Y qué cree el arzobispo? Lo que cree el papa. ¿Y qué cree el papa? Lo que creo yo. Eso se llama la fe del carbonero. Sin ningún conocimiento, sin ningún principio. Cuando se le pregunta a la gente, ¿por qué cree lo que crees? La mayoría tiene la fe del carbonero, ¿no? Porque es que siempre se ha hecho así. La advertencia del apóstol Pablo es muy gráfica. Cuando él dice, mirad que nadie os engañe. La palabra engañe en este versículo. El término griego sulagogeo. Y es una palabra muy bien seleccionada por parte del apóstol Pablo porque significa que lo lleven como una presa para devorarlo. Eso hace el engaño. El engaño es voraz. El engaño busca destruir. Pedro dice que la herejía destruye, ¿no? En la segunda carta, capítulo 2. El engaño es así. Busca destruir, busca devorar. Pero también la palabra sulagogeo se utilizaba para referirse a un prisionero. Un prisionero que se tomaba como botín de guerra. Acuérdense que en aquel tiempo, cuando un rey, un emperador, conquistaba una nación, se llevaba como parte del botín de guerra a gente de esa ciudad que conquistaban. Eran el botín de guerra, pero lo llevaban como prisionero. ¿Y sabe cuál era el fin? Para hacerlo que trabajara en las cosas más viles, sin ninguna posibilidad de reclamo. Por esa razón es que muchos preferían morir. Yo prefiero que me maten, decían algunos, si es conquistada mi ciudad, antes que me lleven como prisionero. Porque ellos sabían que seguramente los pondrían a trabajar en cosas viles y sin poder reclamar nada. Esa es la palabra, sulagogeo. La mayor parte del cristianismo actual practica de cosas viles. ¿Y sabe por qué? Porque no evalúa el origen de sus prácticas. Por eso Pablo dice, mirad bien que nadie os engañe, que nadie los lleve esclavos a participar de cosas viles. ¿Cuánta gente hoy en día, por falta de evaluar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la doctrina de Cristo, resulta practicando y participando de cosas viles? Pablo dice, evalúen. En segundo lugar, no solo Pablo les menciona que deben evaluar, ahora les dice y les habla de la descripción de las tradiciones. Versículo 8, la segunda parte. Dice de esta manera, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En segundo lugar, Pablo habla de la descripción de las tradiciones. Es que eso era lo que tenían los de la iglesia en Colosas, tradiciones. Estaban engañados y ellos creían que estaban agradando a Dios. Sin embargo, eran tradicionalistas. Eran tradicionalistas de tal punto que ellos no estaban viviendo de acuerdo a lo que era correcto delante de Dios. Debido a tal engaño y a la falta de criterio, porque eso era lo que había en la iglesia en Colosas, falta de un criterio sano, falta de una doctrina correcta, falta de someterse a Cristo y lo que Cristo dice. Sin embargo, como no tenían esto, Pablo dice, muy bien, ¿ustedes creen que lo que están haciendo es de acuerdo a Cristo? Vamos a mirar entonces, describamos un poquito sus tradiciones. Y va sumando vocablos, ¿no? Pablo menciona una palabra importante y es el término tradiciones. ¿Y qué es una tradición? Una tradición es algo que se practica, pero que aunque se practique no significa que sea bíblico. Esa es una tradición. Y Pablo dice, lo que ustedes practican, lo que están haciendo es parte de las tradiciones de los hombres. Si es una tradición, no es bíblico. Si es una tradición, no tiene respaldo y apoyo en la palabra de Dios. Todo aquello lo que se establezca bajo filosofías de hombres, bajo huecas sutilezas, debe encasillarse en el término de tradiciones humanas. De eso es lo que dice Pablo. Versículo 8, mire. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según, ¿sí ve? O sea, de acuerdo, conforme a las tradiciones de los hombres. Todo aquello que se establezca bajo filosofías humanas, sutilezas huecas, como la llama Pablo, debe encasillarse bajo el término tradiciones no bíblicas.
Y esto hay que decirlo muy bien. Las filosofías que menciona Pablo ahí, utilizó el término filosofías, así empieza diciendo por medio de filosofías, se refiere a argumentaciones humanas. Un filósofo en ocasiones es el que busca acomodar alguna cosa con una argumentación. Pablo dice, lo que ustedes practican es una tradición porque hace parte de una filosofía. ¿Y qué es una filosofía? Una argumentación humana que en este caso era tratar de acomodarla para que suene bíblica. ¿No pasa eso? La gente mediante argumentaciones intenta acomodar algo que no tiene respaldo en la Biblia y mediante filosofías, argumentos, formas de hombres intenta acomodarla para que pase por bíblico. No solo eso, las sutilezas que menciona en el versículo 8 dice, y huecas sutilezas. Se relacionan con lo que aparentemente es algo profundo y atractivo, pero que realmente es algo hueco. Eso es, algo que aparentemente aparece como atractivo, como bonito, como agradable, pero que en el fondo la realidad de esto es que no tiene raíz en sí. Es algo vano, hueco, como dice Pablo, huecas sutilezas. Lo que parece agradable al hombre, lo que parece bonito, hasta apetecible. Pero cuando se va al fondo, esto no puede edificar, dice Pablo. Esto no puede ayudar. Es más, no trae nada sólido de fundamento a la vida del que permite eso en su vida. Dentro de lo filosófico que Pablo menciona en el versículo 8, porque él dijo filosofías, cosas sutiles. Dentro de lo filosófico, entendámoslo en este término filosófico acomodado por los hombres. Lo sutil, entendámoslo, lo que es presentado como atractivo. Tenemos lo que algunos cristianos llaman en este tiempo una fiesta bíblica, ¿no? ¿Y cuál es? La de la Navidad, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que dice que la fiesta de la Navidad es una fiesta cristiana. Eso es mentira. Eso hace parte de las tradiciones de acuerdo a los hombres. Próximamente la gente ya está preparándose para celebrar tal fiesta. Y cuando uno pregunta, incluso los llamados cristianos bíblicos sacan toda una serie de filosofías huecas, argumentaciones para justificar tal cosa. Recuerde, una filosofía es algo que el hombre intenta hacer para justificar. En este caso, tratar de justificar la Navidad con la Biblia. Eso es lo que algunos han hecho. Y algunos se van a los pasajes del nacimiento de Cristo para tratar de decir que la Navidad es una fiesta bíblica. Pablo dice, no. Ustedes los de Colosas tienen una tradición de hombres, versículo 8. Según las tradiciones de los hombres. Y mire, conforme a ¿qué? A los rudimentos del mundo. En otras palabras, hoy en día se está acomodando, y lo digo para vergüenza, en algunas llamadas iglesias. Hasta invitan a la gente a decorar su casa, ponerle unas luces, un árbol, armar un pesebre y decir que es el nacimiento y el cumpleaños de Jesús. Mentira, eso es falso. Y le dice, ¿y dónde dice la Biblia acerca de la Navidad? No, pues mire, ahí está. Acuérdese, el Señor Jesucristo nació. Dice que nació en Belén. Sí, pero ¿dónde dice que era diciembre? ¿Dónde dice que hay que poner las luces? Todo eso hace parte de una tradición. Y recuerde, las tradiciones son de acuerdo a los hombres. Una tradición es algo que no es bíblico y que aunque se haga, no por eso te puede decir que es bíblico. Lo que la gente hoy en día tiene en estos tiempos es una tradición. Siempre hemos armado el árbol de Navidad. ¿Bajo qué precepto, criterio cristiano? ¿Bajo qué principio de Cristo lo hace usted? ¿Cuál texto, cuál pasaje, cuál argumento tiene usted para decir que se debe hacer? No, siempre lo hemos hecho. ¿Se da cuenta que es una tradición? La gente hoy en día es muy tradicionalista. Y para que esto suene como algo bueno, esta tradición de la Navidad, le han metido algo de filosofía, ¿no? Y llaman a este tiempo el tiempo de unidad familiar. ¿No es cierto que sí? Para que suene una tradición como bonita. Quiere decir entonces que usted puede estar dividido con su familia todo el resto del año y en diciembre es una unidad familiar. Esa es una forma solapada, sutil, como dice aquí Pablo, de tratar de adaptar algo que es pagano, algo que no tiene respaldo bíblico para decir que es algo de Dios. Nos reunimos en torno a la Navidad, dice la gente. Lo llaman tiempo de unidad familiar. O en el peor de los casos, lo digo en el peor, porque lo primero que mencioné, tiempo de unidad familiar, es más pasable, ¿no? Pero en el peor de los casos, ¿sabe qué lo llaman? La conmemoración del nacimiento de Jesús. Eso es lo peor. El Señor Jesucristo no nació ningún 24 de diciembre. Eso es el resultado de la tradición que le ha sido impuesta a las familias, a la sociedad y en esta cultura todavía muy católica. Eso es tradición. Nadie puede argumentar a la luz de la Biblia diciendo que Cristo nació un 24 de diciembre. Mentira, pero también es presentada de una manera bonita, ¿no? ¿Y sabe cómo la presentan? Como algo sutil, como algo hermoso. La gente entonces presenta luces, árboles, cantos especiales y la gente dice, ¡ay, mire qué bonito! Y no hay nada más terrible que cuando el diablo se disfraza de bonito.
es más peligroso. Cuando el diablo se disfraza de algo bonito, aparente, inocente, es cuando es más peligroso porque la gente pasa toda advertencia por alto y cae en el engaño. Pablo entonces dice, tengan cuidado, lo que ustedes permiten no es otra cosa que tradiciones, según los hombres. Mire versículo 8. Según las tradiciones, ¿de quiénes? ¿De quién es la Navidad? ¿Quién se inventó la Navidad? Los hombres. Es más, ni bíblicamente, ni históricamente se puede decir que Cristo nació un 24 de diciembre. Si la Navidad es una fiesta bíblica, ¿por qué no se celebró hasta el siglo IV y V? No hay ningún dato de que aparentemente la iglesia celebrase la fiesta de la Navidad antes del siglo IV y V. Y quien conoce la historia y sabe esa fecha, siglo IV y V, le va a coincidir con el nacimiento de la iglesia católica. No antes. Ahora, otro dato importante. Si la Navidad es una fiesta histórica realmente que debe celebrarse, ¿por qué no aparece mencionada en el libro que relata la historia de la iglesia, el libro de Hechos? Hechos es el libro histórico, menciona la historia del nacimiento de la iglesia, su fundación, su extensión, su desarrollo. ¿Por qué no la menciona? ¿Saben por qué? Porque no existía. Créame que el escritor que es Lucas, escribe el libro de Hechos, investigó diligentemente, tanto en su evangelio como en el libro de Hechos, los dos que escribió. Él dice que trató de poner las cosas en orden, habiendo investigado datos históricos y jamás mencionó. ¿Sabe por qué? Porque no existía. Las fuentes que utilizó Lucas para escribir su evangelio y el libro de Hechos fueron históricas. Y no estamos hablando fuentes cristianas, fuentes históricas. Y de esas fuentes históricas las reunió y claro, mediante la acción de la inspiración del Espíritu Santo, ordenó, sintetizó y quedó lo que conocemos como el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos. Que son de todos los evangelios, el de Lucas es el más cronológico, porque relata en orden todos los sucesos. Y si no, mire cómo comienza el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 2 y 3 de Lucas capítulo 1. Tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Investigó diligentemente. Todo esto que se dice, lo investigué diligentemente, reuní fuentes y lo he colocado en orden, dice Lucas. El Evangelio y el libro de Hechos va dirigido principalmente a un hombre llamado Teófilo. Alguien importante porque lo llama excelentísimo, quizá un ministro, alguien importante dentro del círculo romano. He investigado todo esto históricamente, lo he colocado en orden y ahí tenemos el relato del Evangelio según Lucas y el libro de Hechos. Relatos históricos. La historia entonces nos dice que jamás se celebró la Navidad antes del siglo III. Unos dicen el siglo IV o siglo V. Pero el hecho de que se comenzó a festejar después del nacimiento de la Iglesia Católica, la llamada Nueva Iglesia Universal, con un personaje que se conoce en la historia como Constantino. Constantino fue el que tomó una fiesta pagana a los romanos, los Saturnales, la adoración a los dioses del invierno, y la trajo para acá. Dijo, era tan escandalosa esa fiesta, tan vergonzosa, que dijo, ¿cómo podemos hacer? Si esta fiesta está muy arraigada en la cultura romana, ¿qué hacemos con esto? Tratemos entonces de cristianizarla. Y entonces sacaron el nacimiento del dios Sol, Tammuz, Nimrod, entre otros, y dijeron, ya no va a ser el nacimiento de él, sino el nacimiento de Jesús. Constituyeron esa fecha que antes era pagana, falsa, el 24 de diciembre en el Imperio Romano. Dijeron, ahora es el nacimiento del Señor Jesucristo. No es una tradición según los hombres, como dice Pablo en Colosenses 2. Sin embargo, hay muchos que intentan filosofar acomodando algunos pasajes de la Biblia para decir, debemos celebrar la Navidad. Debe usted decorar su casa, no sabiendo, ignorando que todo ese simbolismo es pagano de principio a fin. La misma historia, el simbolismo que hay, todo eso, hermanos, fue inventado por los hombres, que lo han intentado entonces meter bajo la solapa de cristianismo, es diferente. Colosenses capítulo 2. Pablo entonces les dice claramente, miren bien. Dijimos entonces que Pablo dice, evalúen, ¿de acuerdo? Él les dijo, evalúen, nada más ni nada menos que el origen de sus prácticas. En segundo lugar, Pablo les dice, miremos el contenido, la descripción de sus prácticas. Evalúen, miren la descripción de sus prácticas. Y Pablo llega a una conclusión, si son honestos ustedes, tienen que decir que lo que están ustedes llevando a cabo son tradiciones de los hombres. ¿Y las tradiciones de los hombres, sabe qué implican? ¿A qué llevan las tradiciones de los hombres? Miren el versículo 8, ¿a qué llevan? Conforme a los rudimentos del mundo. Las tradiciones de los hombres llevan a los rudimentos. Es decir, en pocas palabras, estas tradiciones de los hombres llevan a los rudimentos del mundo, llevan a que la gente se ajuste más a lo mundano.
Cuando hay una tradición de hombres, se ajusta más al mundo que a lo de Cristo. Porque así es el hombre, ¿no? ¿Creen ustedes que la Navidad se ajusta más a la tradición de los hombres o a Cristo? A los hombres. Y como es de los hombres van a enfilar bajo esa tradición a los rudimentos del mundo. Dentro entonces de esta aparente fiesta llamada Navidad, la gente no ha querido entender y asimilar que no es algo bíblico. La Navidad no es otra cosa que una tradición disfrazada de cristianismo. Tradición de hombres que no fue ordenada por la Biblia. El Señor no dijo, celebren mi cumpleaños. ¿O sí? Sí dijo, hagan esto en memoria de mí, referente a la cena. La iglesia tiene la misión de conmemorar su muerte, sepultura y resurrección y proclamarla al mundo en la cena del Señor. No dijo, celebren mi cumpleaños o mi nacimiento. Y precisamente lo dejó omitido para que el hombre no especule. Pero como al hombre le gusta especular, es cierto que la tradición de los hombres le ha robado a la gente la verdad de Dios. La Navidad entonces es una tradición de hombres, hay que decirlo. Y como tradición de los hombres, se ajusta a los rudimientos del mundo. No fue ordenada por la Biblia. No aparece mencionada en los registros históricos de la Biblia, Hechos y Lucas. Es un invento de los hombres. Y como es un invento de los hombres, es una tradición históricamente que se debe atribuir a la religión de los hombres. ¿Y cuál es? El catolicismo. Todo aquel que participe, que practique, que se vincule, que decore, que ponga luces, árbol, sin darse cuenta, está diciendo que es un católico. ¿Usted es católico? Oh, no. Vamos a mirar su casa a ver cómo está. Porque me temo que hay muchos católicos sin darse cuenta. Algunos se acaban de enterar que son católicos porque ya pusieron el árbol y las luces. Eso es católico. Porque el Papa es el que ha promovido siempre eso. Y fíjense en que el catolicismo es el que más promueve todo ese tipo de cosas. Pesebres, árboles, luces, cantos, villancicos, novenas. Entonces, ¿no que usted es cristiano? Se supone que estamos entre cristianos, ¿no? Qué vergüenza, hermano, que su casa tenga por ahí una otra lucecita, ¿cierto? Triste. Eso me da a entender a mí que usted ignora lo que la Biblia dice. Y que usted se está ajustando a tradiciones de los hombres y a rudimentos del mundo. La Navidad no es una fiesta cristiana, es de origen pagano. Y es por eso que Pablo en el versículo 8 le está diciendo, ¿qué son ustedes? ¿Son bíblicos o tradicionalistas? Y eso es lo que cada cristiano en este día debe analizar. ¿Qué soy? Usted que está hoy aquí escuchando este mensaje, ¿qué es usted? ¿Bíblico o tradicionalista? Si usted es bíblico, aceptará la verdad de Dios, que eso no es correcto. Si usted es una persona tradicionalista, será de arbolito, lucecitas, pesebrito, Papá Noel, engañando a sus hijos que Papá Noel le va a traer algo. Si usted es tradicionalista, pero si usted es bíblico, le aseguro que usted no participará de ese símbolo que llaman hoy en día la Navidad, porque está enredada en el simbolismo. La verdad, hermanos, es que es tiempo que los creyentes, las iglesias, evalúen seriamente sus prácticas, ¿no? Cada cristiano debe evaluar, ¿somos bíblicos o tradicionalistas? Ojalá fuera lo primero, bíblicos, ¿no? Evaluemos las prácticas y sobre todo frente a esto que la gente llama la Navidad, que es una tradición. ¿Qué es usted entonces, hermanos? Debemos entonces decir enfáticamente que la Navidad es un engaño del hombre y que algunos lamentablemente no han querido despojarse de ese engaño. Y lo que es más vergonzoso, ponen como excusa sus hijos. Es por el niño. Mentira. El niño a veces ni entiende qué es eso. Y usted que sí entiende y es coherente, se pone como escudo a su hijo. Y esa es la mayor mentira y falsedad que puede hacer. Es por el niño que yo puse el árbol. Mentira. Lo que pasa es que le falta a usted como padre y como madre criterio cristiano. Y como no puede decir, sí, es por mí. Dice, no, es por el niño. Mentira. Algunos no han querido despojarse de ese engaño y sin darse cuenta siguen siendo tradicionalistas. Recuerde, Pablo les escribe a los de la iglesia en Colosas para un principio que nos compete a nosotros también. Y es el principio de que debemos ser bíblicos, no tradicionalistas. ¿Qué es usted entonces? ¿Un cristiano bíblico o un cristiano tradicionalista? Ojalá seamos bíblicos. Y somos bíblicos, honestamente, a la luz de la Biblia. No se le ocurra decir que la Navidad es una fiesta cristiana, porque está haciendo una barbaridad. Y meditemos en este principio. ¿Qué somos? Honestamente responda si usted delante de Dios. ¿Es usted bíblico o tradicionalista? Estamos llamados a ser cristocéntricos. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Qué bueno, Señor, es poder revisar nuestra vida a la luz de tu palabra. En un mundo, Señor, en el cual prolifera el engaño y que muchas de las prácticas, cosas que van en contra de tu palabra, se intentan, Señor, disimular, acomodar para que pasen como cristianas. Guárdanos, Señor, del engaño, del error, que no estemos ajustados a tradiciones de los hombres, sino por el contrario, que nuestras vidas, la iglesia en general, Señor, seamos cristocéntrica. Guárdanos, Señor, de ser tradicionalistas. Y permite, Dios, que en nuestros corazones haya un firme deseo, Señor, de honrarte y amarte a ti. Someternos a tu palabra, Dios.
Te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, haya sido de ayuda, de edificación para cada uno. Y permite, Señor, que haya decisiones realmente, Señor, en pro de la obediencia a ti, en cada uno de los que ha escuchado este mensaje. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.